resplandeces desde la eternidad. Tú eres Dios, incomparable en tu gracia. Dejaste todo por amor al pecador. Estás escuchando el audiolibro Vive confiado en un mundo caótico del Dr. David Jeremiah. ¿Quién como tú, Señor? No hay otro que cambie su trono por la cruz. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:18. El autor bestseller del New York Times, el Dr. David Jeremiah, actualiza su libro clásico, nos brinda sabiduría para el fin de los tiempos. Vive confiado en un mundo caótico, ofrece instrucciones prácticas y basadas en la Biblia para vivir una vida segura en un mundo lleno de caos y crisis. No dejes que tu corazón esté preocupado. La confianza en estos días puede ser difícil de conseguir. La gente está perdiendo sus trabajos, sus casas y los ahorros de toda su vida a un ritmo sin precedentes. La violencia, los desastres naturales y la depravación moral parecen estar disparándose. En medio de todo este caos necesitamos saberlo. ¿Qué exactamente deberíamos hacer ahora? David Jeremiah trae un mensaje de esperanza y confianza del invaluable consejo de la palabra de Dios. Responde a nuestras preguntas más urgentes que incluyen: ¿cómo podemos pasar esta tormenta con un corazón tranquilo? ¿Qué significa realmente esperar en el Señor? ¿Qué le está diciendo Jesús a nuestro mundo caótico de hoy? ¿Cómo es que nos metimos en este lío? ¿Podemos tomar un mundo quebrantado y reconstruirlo en algo fructífero? Capítulo 8, parte 2. Consistentemente confiado. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. 1 Juan 2:14. Seguramente habrás notado el subtítulo de esta sección, y te preguntarás qué tiene que ver este versículo con ser una persona confiada, y qué tiene que ver la confianza con la consistencia. La verdad es que cuando la palabra de Dios permea nuestras vidas, cuando reflexionamos cada día sobre la naturaleza de Cristo y llegamos a conocerle íntimamente, comenzamos a sentir una fuerza interior que nunca antes habíamos experimentado. Es algo que he visto en mi vida y en la de muchos creyentes que se disciplinan en la palabra de Dios. En estos casos, sus personalidades comienzan a reflejar su verdad y su poder. Las Escrituras salpican todas sus conversaciones a medida que el Espíritu Santo trae determinados versículos a su memoria para aplicarlos a cada nueva situación. Notarás que Pablo cita constantemente el Antiguo Testamento. ¿Crees que tenía siempre un ejemplar a mano, en el barco, en la tienda, o cuando estaba en su celda? ¿O piensas más bien que había guardado la palabra de Dios en su corazón? Recuerda que Jesús respondió a cada una de las tentaciones del diablo con la palabra escrita de Dios. Estos hombres y quienes han seguido su estela, han seguido en la palabra mientras ella ha seguido en ellos. Si tú haces lo mismo, la fuerza y la confianza caracterizarán todo lo que haces. Unos profesores de las universidades de Toronto y York anunciaron recientemente que habían identificado una conexión entre la fe y la ansiedad. Investigaron si creer en Dios tenía efectos en el estrés personal. Lo que descubrieron en su estudio fue que el cerebro de las personas con motivaciones espirituales está más sosegado ante situaciones inciertas. Estos investigadores llegaron a la firme conclusión de que la respuesta cerebral a la ansiedad de quienes creían en Dios era un 33% menor que la de quienes no creían. Quienes tenían una absoluta certeza de la existencia de Dios demostraron un 45% menos de ansiedad que las personas ateas. Por último, concluyeron también que las personas religiosas eran más eficaces en la toma de decisiones.
Conocer a Dios desarrolla fortaleza, confianza y un acercamiento calmado a las situaciones. Consistentemente sumiso. Tenemos que ser oyentes de la palabra, pero también obedientes a ella, aunque es hermoso saber que los creyentes gestionaremos mejor nuestra ansiedad. Hay un beneficio mucho mayor. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2:17. Sí, esto es una promesa. Si vives como Dios quiere, disfrutarás de la vida eterna en su presencia. ¿Quién dirías que es la persona más sumisa y obediente de la que has oído hablar? Puede que Jesús no sea el primer nombre que te venga a la mente, pero es la respuesta correcta. Aunque no era una persona pasiva ni indecisa, Jesús vivió cada momento de su vida en plena obediencia a Dios, incluso cuando tenía ante sí la inimaginable perspectiva de su arresto, tortura y crucifixión. Afirmó la voluntad de Dios y se sometió a ella. Los siguientes versículos nos hablan de hasta qué punto era obediente. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 4:34. Y de nuevo, no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 5:30. Jesús fue el ejemplo decisivo de obediencia y sumisión a la voluntad de Dios. Naturalmente, para muchas personas la gran pregunta es: ¿cuál es esta voluntad? Parecen creer que Dios la ha escondido y les toca a ellos buscarla debajo de cada hoja. La voluntad de Dios para tu vida se detalla en la Escritura. No hay una fórmula mágica, no descubrirás su voluntad poniendo la Biblia debajo de la almohada por la noche. A medida que desarrollas un patrón consistente de lectura y meditación de la palabra de Dios, comenzarás a percibir la realidad de la voluntad de Dios obrando en tu vida. El nombre de la universidad a la que tienes que ir o a la persona con la que tienes que casarte no están reflejados en ningún versículo, pero descubrirás muchas directrices específicas que te activarán el servicio al Señor. Y las respuestas concretas se te revelarán cuando vivas apasionado por la obra de Dios y no por tus propios intereses personales. La Biblia te mostrará lo que debes hacer. La pregunta es: ¿estás dispuesto a hacerlo? Consistentemente consistente. He dejado lo mejor para el final. ¿Qué te parece la idea de ser consistentemente consistente? Juan dijo: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y el Padre. 1 Juan 2:24. Solo permanecerás en Cristo cuando la palabra permanezca en ti. ¿Has observado que la palabra permanecer aparece 3 veces en este versículo? Sustitúyela por la palabra continuar y léelo de nuevo. ¿Lo entiendes? ¿Verdad? Si continuamos con lo esencial de la palabra, continuaremos con Dios. Somos muchos los que comenzamos con una profunda devoción a Cristo, pero nos desviamos del estrecho camino de la obediencia. Todos somos proclives a desviarnos. Permanecer no consiste en no saltarte nunca tu cita con Dios, sino más bien en volver al camino cuando te extravías. Como dice una vieja canción: levántate, quítate el polvo y empieza de nuevo. Amy Carmichael procedía de una rica familia irlandesa, lo cual le otorgaba todas las ventajas. Pero los padres de Amy no tenían intención de evitar que sus hijos comprendieran las necesidades de otras personas menos afortunadas. Toda la familia se implicaba en proyectos misioneros y ministeriales, sirviendo a los pobres y hambrientos. La especial generosidad del padre de Amy con sus recursos causó una fuerte impresión en sus descendientes. Un día, sentada en un elegante salón de té de Belfast, Amy vio por la ventana a una niña descalza y vestida con harapos. Bajo la lluvia, la pequeña aplastaba la nariz contra el cristal, mirando con hambre las galletas y repostería del escaparate. Aquella imagen no se le iba a Amy de la mente. Aquella tarde escribió en un pedazo de papel: cuando crezca y tenga dinero, ya sé lo que haré. Construiré un lugar grande y precioso
para niñas como tú. Pero llegaron las dificultades para Amy y su familia. Cuando ella tenía 17 años, su padre murió. En lugar de ceder a la amargura de la pérdida, Amy comenzó un ministerio de ayuda y evangelización en los barrios bajos de Belfast. Esta misión llegó a ayudar a 500 chicas pobres de las fábricas. Era solo el principio de lo que Dios haría a través de ella. Amy fue a la India como misionera y allí cumplió su antigua promesa, construyendo una preciosa casa en honor de la pequeña pobre de Belfast. Estableció lo que hoy conocemos como Dohnavur Fellowship para salvar a los niños del tráfico humano que era muy frecuente en aquella región. Amy nunca volvió a Irlanda. Pasó sus últimos 35 años en la India, sirviendo a Cristo con amor y energía ilimitada. Amy creó un precioso hogar para 1000 niños y niñas que de otro modo habrían sido muy probablemente esclavos o prostitutas, y aunque durante sus últimos años estuvo inválida, siguió persistiendo. Aquejada por un dolor físico que la acompañaría siempre, Amy pedía en oración: pídanle una cosa para mí, pídanle a Dios generosidad, poder para ayudar, consolar y aliviar, al menos, las cargas, aunque no pueda quitarlas del todo. Pídanle un amor que se olvida de todo menos de los demás. Amy nos dejó un listón muy alto, un elevado nivel de consistencia y sumisión, pero no tenemos que llegar a este nivel hoy. Podemos comenzar exactamente donde estamos. No es necesario que vayamos a la India para ser obedientes a Dios. Él nos hará saber lo que quiere y nos dará el deseo y talento para hacerlo. Lo que sí espera de nosotros es que comencemos a ser consistentemente consistentes en nuestro seguimiento a Él. La motivación de nuestra consistencia. Esta es nuestra motivación para vivir consistentemente con Cristo, cuando se manifieste en su venida. 1 Juan 2:28. Oí hablar de una mujer que tenía una sólida comprensión de esta cuestión. Un predicador amigo mío estaba haciendo cola en unos grandes almacenes. Esta mujer estaba justo delante de él e impedía que avanzara la cola con una petición fuera de lo normal. La noche anterior, la tienda le había cobrado un sacapuntas, pero había comprado 2. Ahora volvía para pagar el que no le habían cobrado. El cajero no sabía exactamente cómo corregir aquel error del día anterior. El encargado, igual de desconcertado, le pidió a la mujer que se quedara los 2 sacapuntas sin pagar el segundo. Realmente no merecía la pena todo el papeleo que habría que hacer. Mi amigo pastor, pensando posiblemente que aquella era una gran ilustración para un sermón, siguió a la mujer fuera de la tienda y le preguntó por qué era tan meticulosamente honesta. Ella contestó: tal como van las cosas en este mundo, cualquier día se producirá el arrebatamiento, y no quiero que este día me pille con un sacapuntas robado. Nos reímos con casos como este simplemente porque su punto de vista nos resulta extraño a la mayoría de nosotros. Es posible que en cualquier momento haya 50 temas más prioritarios en nuestra mente que el regreso de Cristo. Creemos que si no se produjo ayer, esto significa que tampoco sucederá hoy, aunque de hecho su regreso es mucho más probable. ¿Quieres que te pille con un sacapuntas robado? ¿Un pésimo rendimiento en el trabajo? ¿Discutiendo con tu cónyuge? ¿Defraudando en tus impuestos? ¿Inactivo en la iglesia? Mi amigo Charles Swindoll trabajaba en un taller de máquinas mientras estudiaba en la universidad. Cada día cuando sonaba la sirena al final del turno, los trabajadores corrían frenéticamente de un lado a otro para recoger la bolsa del almuerzo y la ropa. Hacia las 5:15 p.m. más o menos empezaban a salir por la puerta, pero había un tipo que siempre iba muy por delante del resto. 30 segundos después de sonar la sirena ya estaba camino del aparcamiento, con la bolsa del almuerzo en la mano y el abrigo en el hombro. Un día Swindoll le preguntó: ¿cómo es que sales tan rápido? El hombre le contestó: mira, muchacho, yo estoy siempre preparado para no tener que prepararme. No es una mala estrategia. Cristo va a regresar y hemos de estar preparados para no tener que prepararnos. Mantén tu casa en orden y no tendrás que ponerla en orden.
Procura que tu matrimonio no se estropee y así no tendrás que arreglarlo. Y mantente en el camino de una fe consistente para no tener que volver a él cuando te pierdas. El hecho es que cuando llegue el momento no tendremos la opción de prepararnos. Hay un asunto infinitamente más importante que ningún otro en tu vida, y es tu destino eterno. Si todavía no lo has resuelto, ¿no crees que es el momento de hacerlo? La medida de nuestra consistencia. ¿Cómo pues medimos la consistencia? Juan dijo que sabremos que estamos en el buen camino cuando podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Primera de Juan 2:28, Nueva Versión Internacional. Este versículo habla de un claro compromiso que ocasionalmente puede requerir valor. Cuando 800 autobuses en Inglaterra, Escocia y Gales llevaban las grandes pancartas ateas que decían probablemente Dios no existe, deja de preocuparte y disfruta de la vida. Algunos estaban de acuerdo con el mensaje, otros lo ignoraron. Pero Ron Heder, un conductor de autobuses de 72 años, quedó horrorizado cuando leyó las palabras pegadas en el autobús que le habían asignado. Heder sabía que no podía conducir un autobús con aquel mensaje y se negó a hacerlo, explicando su postura. Puesto que la empresa no tenía otros autobuses que conducir, se marchó a su casa. Estaba también dispuesto a dejar su trabajo si llegaba el caso. No iba a dar su apoyo a quienes pretendían ridiculizar su fe. Heder no sabía qué iba a suceder cuando volvió al trabajo al día siguiente. Sus supervisores le dijeron que podría conducir un autobús que no llevaba la pancarta en cuestión. Y el resultado fue este. La historia de Heder, contada por todo el mundo, tuvo una influencia mucho más amplia que la de unos pocos autobuses con mensajes cínicos. Su valor y consistencia inspiró a otras personas a mantenerse firmes en su lugar de trabajo. Esto es lo que Juan diría al respecto. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Cuando Jesús venga, ¿tendremos confianza o sentiremos vergüenza? La Biblia enseña que daremos cuenta de todas las cosas que hayamos hecho. Este hecho debería llevarnos a hacer inventario de nuestras actividades ahora mismo. Algunos se preguntan, ¿qué haría Jesús? Otra pregunta sería, ¿me sentiría confiado o avergonzado si Jesús regresara ahora mismo? Lo primero que sucederá tras la venida de Cristo es que compareceremos ante su tribunal. Es importante entender que no seremos juzgados por el pecado. Todo este asunto fue tratado y resuelto en la cruz, pero la Biblia sí dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios 5:10. Aunque nuestros pecados sean perdonados, nuestras obras no serán olvidadas. ¿Tendremos confianza? ¿Cómo podemos tener confianza y no ser avergonzados? En primer lugar, nuestra confianza es fruto de nuestra productividad. Juan citó estas palabras que Jesús nos dirigió. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Juan 15:4. Si permanecemos en Cristo, daremos fruto. Cuando vemos a Dios obrando en nuestra vida, aprendemos a estar confiados en su poder. Nuestra confianza también procede de nuestra inclinación a la oración. Jesús sigue diciendo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 7. Permanecer en Cristo nos sitúa en la longitud de onda de la voluntad de Dios y tendemos a pedir cosas en sintonía con lo que Él quiere. Cuando le vemos obrar en nosotros por medio de la oración, nuestra confianza en Él crece y madura. Y cuando estemos delante de Él en aquel día, tendremos confianza. La Biblia dice que en el tribunal de Cristo se impartirán 5 coronas distintas. No es que vayamos a ir por el cielo con estas coronas,
como presumiendo o jactándonos. Las pondremos más bien a los pies de nuestro Salvador en un acto de adoración. Estoy convencido de que el premio más codiciado será escucharle decir: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Seremos avergonzados? ¿Cómo es posible entrar por las puertas del cielo y sentirse avergonzado? Lo creamos o no, esto les ocurrirá a muchas personas. Algunos cristianos que no han sido fieles a Dios estarán en el cielo. La preciosa sangre de Cristo fue derramada por sus pecados igual que por los demás, fructífero y productivo de los santos. Pero estos son cristianos que han aceptado el regalo sin haberlo valorado. Ahora delante del trono lo verán todo con claridad. Serán conscientes de su necedad y sentirán vergüenza, aún en medio de la salvación. El Señor dirá: precioso hijito, derramé mi sangre por ti en la cruz. Di todo lo que tenía. ¿Y qué hiciste tú con mi regalo? ¿Qué respuesta puede darse a esta pregunta sino un silencio compungido? Es después de esto, según la Biblia, cuando Dios enjugará toda lágrima y todos entraremos en su gozo y perfección. Yo no quiero comenzar la eternidad con un breve instante de autohumillación y estoy seguro de que tú tampoco. Por ello voy a estar preparado para no tener que prepararme. Cada mañana cuando me levante de la cama voy a pedirle al Señor que me fortalezca para que mis ojos se mantengan enfocados en el galardón eterno. Voy a trabajar con todo mi corazón aquí en la tierra, pero espiritualmente tendré las maletas hechas. Voy a mantenerme al día, sin rencores ni cuestiones, sin resolver en mis relaciones personales. Y voy a esforzarme por entender lo mejor que pueda, que es exactamente lo que Dios quiere que haga cada día, para hacerlo de todo corazón. A nuestros 2 hijos les encantaba el fútbol y fueron excelentes pasadores. Uno de ellos fue cazatalentos de la NFL. Como invitado en el campo de entrenamiento, he observado cómo se prepara el equipo para la temporada. Me interesaba especialmente ver cómo se desarrolla la consistencia de los pasadores. Resulta que el secreto son los RIP, abreviatura de repeticiones. El pasador titular se encarga de todas las repeticiones en el entrenamiento diario. Él es el que lanza el balón en los entrenamientos, trabajando con todas las rutas y jugadas del manual del juego del equipo. El pasador repite una y otra vez los movimientos exactos con los pies, la lectura de la defensa y los mecanismos de su desmarque. Finalmente acaba desarrollando una especie de memoria corporal, casi perfecta para ejecutar la estrategia de ataque del equipo. Su movimiento es suave, fluido y confiado. Yo practiqué el baloncesto. Pasé muchísimas horas en la cancha para tirar con precisión desde todos los ángulos. Un amigo se ponía debajo del aro y me devolvía el balón tras cada lanzamiento, y yo trabajaba los disparos desde la izquierda, desde la derecha, desde la línea de tiros libres y desde todas las posiciones hasta que cada lanzamiento formaba parte de mi ADN. Cuando jugaba un partido, mi cuerpo tomaba el control y sabía exactamente lo que tenía que hacer y cuánta intensidad poner exactamente en cada lanzamiento desde cualquier posición. Las RIP eran también la clave. Estas son las RIP que te llevarán a una perfecta ejecución en la vida cristiana. El primer ejercicio es el estudio reflexivo de la Biblia cada día. El segundo es ser una persona de oración, habitual y disciplinada. Haz estas cosas una y otra vez en cada situación. Habrá días en que no sentirás el deseo de hacerlas, al igual que el lanzador dolorido del entrenamiento de ayer no está muy motivado para darlo todo en la práctica de hoy. Pero estas decisiones prácticas y realistas de ser consistentes te separarán de la multitud que vive la fe con tibieza. Te llevarán a experimentar a Cristo de formas que nunca habrías imaginado. Lee, ora, sirve, repite.
Haz estas cosas diariamente, y en aquel día maravilloso del regreso de Cristo podrás ponerte delante de Él sin sentir vergüenza. Después de vivir de forma consistente en esta vida, vivirás con un gozo sin límite en la perfecta consistencia que se llama cielo. Pero antes de llegar allí, tu consistencia en Cristo podría ser puesta a prueba de formas que hoy ni te imaginas. La Biblia dice que un gobierno mundial, dirigido por un hombre con delirios de deidad, impondrá a las naciones una estrategia económica, política y religiosa, y que todos los habitantes de la tierra tendrán que jurarle lealtad, su pena de muerte si se niega. Si eres cristiano, no estarás aquí durante los 7 años en que el anticristo controlará plenamente la tierra, pero sí podemos estarlo cuando el mundo comience a experimentar los dolores de parto de su venida, situaciones intensas, dolorosas y cada vez más frecuentes que recortarán la libertad de nuestra vida espiritual. Comenzará con cosas pequeñas, como por ejemplo funcionarios diciéndote que no puedes tener un estudio bíblico en tu casa, e irán aumentando y extendiéndose. El momento de decidir si vas a vivir de manera consistente como seguidor de Cristo, cueste lo que cueste, es ahora, no entonces. La única forma de tener suficiente fuerza el día en que todo esto suceda es practicar diariamente tus RIP espirituales. No puedes ponerte en forma para la contienda más importante de tu vida la mañana misma del gran partido. Debes vivir consistentemente hoy para pasar la prueba mañana. Incomparable resplandeces desde la eternidad, tú eres Dios, incomparable en tu gracia, dejaste todo por amor al pecador. ¿Quién como tú, Señor? No hay otro que cambie su trono por la... Este audiolibro ha sido preparado para ayudar a las mujeres a que conozcan este tipo de libros cristianos de sana doctrina y que promuevan la práctica de una vida piadosa. Queremos animar a cada una de las mujeres que escucha este audiolibro a que se acerque a una librería cristiana y lo compre. De todo corazón, les invitamos a que dentro de sus posesiones incluyan buenos libros cristianos que edifiquen sus vidas en la verdad bíblica.